Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios es bueno. ¿Verdad que sí? ¿Ha sido bueno Dios con alguien aquí? Sí, ¿verdad? Él es muy, muy bueno. Y cosas que no vemos que estén bien, no es porque Dios no sea bueno. Siempre tenemos que buscar la razón por la cual algo no está bien. Pero definitivamente Dios es bueno. ¿Ok? Entonces vamos a tomar nuestros lugares y vamos a empezar lo que es la prédica. La reunión empezó a las 9:30. Me da mucho gusto verlas. Adelante, adelante. Bueno, les digo, bastante gusto verlas. Creo que estas reuniones nos han estado edificando. Es bien importante mantenernos en la palabra y por eso es que lo hacemos. O sea, cada semana nos reunimos y les vuelvo a dar el enfoque para que sepamos, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios me trae a mí? ¿Por qué yo tengo un equipo? Todo se trata de que como iglesia crezcamos, como iglesia estemos recibiendo la palabra. El mundo ofrece muchas cosas, el mundo ofrece muchas mentiras, ¿sí? Y lamentablemente la gente está más expuesta a lo que el mundo dice y la mente se va moldeando al mundo y el mundo es contrario a la palabra. Siempre tienes que pensar eso. En la palabra dice que el mundo, que si tú eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. ¿Por qué? No es que Dios quiera ser tu enemigo, lo que pasa, y Dios no es nuestro enemigo, es enemigo del mundo. ¿Por qué? Porque son completamente contrarios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo que el príncipe de este mundo era ¿quién? Era Satanás. Entonces, Satanás es contrario a Dios, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que estar siempre lo más posible pegadas a la palabra, escuchando, porque el enemigo está listo para robarnos la palabra, está listo para hacernos creer que lo que el mundo ofrece, que lo que él ofrece es la verdad, y cuando menos te das cuenta, te enrolas con eso y te pierdes de las bendiciones de Dios, te pierdes de su paz. Y hoy el tema que yo les voy a hablar es sobre el descanso. Es un tema que yo ya tengo años que he estudiado, años que Dios me empezó a enseñar sobre el descanso, y yo creo que es algo que debe de distinguir a un cristiano. Si un cristiano debe de mantenerse descansado, es el testimonio que se supone debemos de dar, porque un cristiano tiene fe y la fe tiene que producir un descanso. Y hoy vamos a aprender más sobre eso, porque hay cosas que no se entienden, o hay cosas que a veces se pueden entender mal. O sea, hablas de descanso, inmediatamente ¿qué es lo que viene a tu cabeza? Dormir. ¿Qué más? No hacer nada. ¿Qué más? Relajarte. Bueno, esas palabras que me dijeron, así es, pero de una forma que el Espíritu Santo hoy nos va a hacer entender, ¿verdad? Porque ya se veían ustedes con su coco en la playa y dijeron, hombre, Sofía nos va a mandar ahorita a Cancún a todas a descansar. Les voy a mandar a un lugar mejor que Cancún. Amén. Bueno, primero vamos a Génesis 2. Génesis 2, los versículos 1 y 2. Génesis es el último libro de la Biblia. Ay, sí saben. Muy bien, chicas. Génesis 2, dice el primer verso: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí, luego en el segundo capítulo de la Biblia vemos que Dios reposó. Reposó el séptimo día, ahí ya vemos la palabra reposo. Siendo Dios Dios, ¿creen que Dios descansó porque estaba cansado? Dice que Él hizo el mundo. Si leemos el primer capítulo, la creación la formó con su boca, ¿sí? Entonces, vemos que en el séptimo día reposó. No es, aquí tiene que ser que no hable de un reposo
como ustedes decían, de que me voy a echar una siesta, me voy a dormir, ¿verdad? Porque Dios no estaba cansado. No creo que Dios esté cansado. Él es Dios, Él es eterno. Ajá. Aquí lo que Dios hizo era que ya nos estaba mostrando, nos estaba introduciendo a un reposo. ¿Sí? Existe un reposo para los hijos de Dios y por eso es que Él lo hizo, y lo hizo en el séptimo día. Él hizo toda la creación, hizo al hombre ¿en qué día? En el sexto día. Dejó el hombre al final porque tenía que crear primero lo que el hombre ocupaba. Desde ahí ya vamos viendo cómo es que Dios trabaja. ¿Sí? Él suple todas las cosas primero porque a él nada lo va a agarrar por sorpresa. Él suple todo, finalmente hace el hombre a la mujer y luego dice que en el séptimo día Él descansa. Bueno, ahora vamos a Éxodo 28. En Éxodo 20 podemos conocer los famosos 10 mandamientos que nadie se los sabe. Y está bien que nadie se los sepa porque realmente nadie los puede cumplir. Entonces, aquí en el 8, Dios le ordena a su pueblo y le dice, le está dando las ordenanzas, ¿verdad? Lo que ellos deben de hacer. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios le da, en la ley, les da la orden de que ellos tienen que descansar el séptimo día, ¿sí? Que aquí se refiere, el séptimo día es el sábado, sigue siendo el sábado, ¿sí? Que el primer día de la semana es el domingo. Y si no se lo sabían, pues nomás chequen el calendario, cuál es el primero a la izquierda, ¿verdad? Entonces, el séptimo día, el sábado, era cuando ellos tenían que descansar, era un día que tenían que santificar. Ese día ellos no podían hacer nada. Si ellos hacían algo, los mataban, ¿verdad? La ley ordenaba que los apedrearan, ¿es la palabra correcta? Tenían que morir. Recuerden que, bueno, ahí vamos a ir viendo de lo que se trata la ley, lo que se trata el Antiguo Testamento, pero ya las estoy introduciendo yo a un reposo. Vemos que Dios reposa, vemos que Él ordena el reposo, es obligatorio reposar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos ahora, bueno, les voy a hablar, ahora me voy a ir a Jesús. Hoy me traje un cuaderno muy grande y no me cabe, pero aquí me hago campito. Cuando Jesús estuvo aquí, cuando ya Él anduvo en su ministerio, Jesús en repetidas ocasiones hizo milagros en el día de reposo. Lo recuerdan, ¿verdad? Quienes han leído el Evangelio, los Evangelios se dan cuenta que Jesús hacía milagros en día de reposo. Y la gente religiosa, los fariseos, o lo odiaban por eso, ¿verdad? Siempre se lo recalcaban porque era un día que se debía de guardar, ¿sí? Sin embargo, Jesús hacía milagros en el día de reposo, cuando se supone que no debías de hacer nada, ¿sí? Y hizo varios milagros. En los evangelios ustedes los pueden leer. Y en total Jesús hace 7 milagros en el día de reposo. Libera a un hombre de un espíritu inmundo. Sana a la suegra de Pedro. Sana a un hombre paralítico. Sana a un hombre con la mano seca. Yo creo que se le ha de haber pegado a sus papás, ¿verdad? Ya ven, hay que leerles eso a los niños. Sí pasa, se te seca la mano. Bueno, una mujer encorvada, un hombre hidrópico, que es así como una enfermedad. Bueno, los médicos me pueden apantallar con esto, pero es como agua, ¿no? Me imagino como agua en el cuerpo. Y un ciego, ¿sí? Son 7 milagros los que Jesús hace en el día de reposo. Me llamó mucho la atención ver que eran 7 milagros, porque el número 7 tiene un significado y es perfección. Es perfección, también significa que está completo y que está terminado. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios se revela, cómo revela ahí tantas cosas, tantas riquezas que hay dentro de la palabra. Y Él hizo esos milagros en el día de reposo y era criticado por hacerlos, ¿sí? Mas, sin embargo, Jesús les decía, ¿sabes qué? Cuando lo criticaban y le decían, oye, pero ¿por qué en día de reposo tú andas sanando? Y Jesús les dijo, el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho para el hombre. Y les dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el día del reposo.
Pero la gente, los religiosos no se daban cuenta, ¿sí? Porque cuando tú estás tan empeñado en llevar las cosas en un orden, cuando tú estás tan empeñada en cumplir, cuando estás tan empeñada en esforzarte, en hacerlo a tu manera, en tus fuerzas, con una fórmula, no puedes ver a Cristo, no puedes ver a Jesús y no puedes comprender el descanso, ¿sí? Pero Jesús mostró su amor ahí, mostró su amor por la gente, sanándolos, tumbando los argumentos que ellos tenían, porque cuando Dios les dio les dio el mandamiento del día de reposo, Dios no se estaba refiriendo a que ese día no hicieran, no guisaran la comida y se quedaran sentados. Se refería a Él mismo, a que ellos tenían que descansar en Él, que Él era el descanso, ¿sí? Que Él era nuestro descanso, que Él es nuestro reposo. No es precisamente que tú te sientes a no hacer nada, ¿sí? Entonces la gente no podía ver eso y por eso crujían los dientes y se enojaban y por eso lo querían matar, porque ellos estaban aferrados y hasta la fecha seguimos igual, aferrados a cumplir, aferrados a ordenar, aferrados a apuntar quién hace bien las cosas y quién no, creyendo que nuestra relación con Dios viene a través de un cumplimiento. Y Jesús es el cumplimiento. El jueves pasado vimos cómo Él es la plenitud, ¿verdad? Vimos cómo en Él están todas las cosas y cómo todo lo demás te deja con un vacío. Cómo todo lo demás, aunque tú lo puedas disfrutar y aunque en un momento te cause una satisfacción, es pasajera. Mas sin embargo en Él está la plenitud. Cuando tú tomas de Él, no te hace falta nada. Y eso es lo que Él quería enseñarles, que Él es nuestro descanso. Él es, y Él lo cumplió con estos 7 milagros. Él mostró que hay perfección en Él, que hay cumplimiento, que se terminó. La obra con Él se iba a terminar, la ley con Él se estaba terminando, en Él se estaba cumpliendo y tú podías descansar en lo que Él estaba cumpliendo. Jesús Jesús no era pasivo, porque a veces la gente malinterpreta el descanso y creen que cuando tú descansas es, como decíamos ahorita, no hacer nada. Y en parte hay razón. Escuché una frase que dijo un maestro que dice: la fe es la única cosa que haces sin hacer nada. Y me encantó porque dije, es cierto, es lo único que haces sin hacer nada, ¿sí? Y eso es el descanso. Entonces, cuando tú no lo entiendes, la gente a veces no lo quiere enseñar o la gente a veces no lo quiere recibir porque lo asociamos con flojera, lo asociamos con pasividad y decimos, ay, sí, ahí sentadote, seguramente te va a llegar el trabajo del cielo, ¿verdad? Te va a caer del cielo el trabajo. Seguramente tu matrimonio se va a arreglar porque tú estás sentadota. Seguramente tus hijos rebeldes van a volver a Dios porque tú estás sentadota. O seguramente tú vas a cumplir con cierto sueño que tú tienes porque estás ahí sentada, ¿sí? Entonces, tendemos a poner carga sobre las personas y tendemos a hacer que la gente tenga que cumplir ciertas cosas para lograr ciertas cosas. Pero el descanso no se refiere a una pasividad. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Jesús en un solo día hacía varios milagros. ¿Eso es descansar? Como lo explicábamos. Eso es no descansar. ¿Esa es una pasividad? No. Eso no es estar pasivo. Aquí cuando Jesús dice que libera al espíritu inmundo, lo pueden leer en Lucas 4, Él libera a un hombre de un espíritu inmundo y luego dice que llegan a la casa de Pedro, Él sana a la suegra de Pedro y luego dice que al ponerse el sol sana a muchos. Yo creo que Jesús tenía mucho más fruto que todas nosotras, ¿sí? Él estaba sanando, Él estaba trabajando, Él estaba haciendo la obra de Dios, Él estaba cumpliendo con su llamado, Él estaba logrando el propósito de su Padre para Él. Él no estaba pasivo, mas sin embargo Jesús descansaba en el Padre. Él descansaba
en su Padre. Y en una, creo que fue cuando vimos lo de la gracia, no recuerdo bien, que les ilustraba yo mediante la vida de Jesús, esa paz. Cuando el jefe de la sinagoga, Jairo, viene y le dice que su hija está muriendo, y en eso llega la mujer de flujo de sangre y le dice que ella recibió su milagro. ¿Recuerdan ese episodio? Y entonces les digo, Jesús no perdió la calma. Jesús no dijo, ya se nos petateó la criatura. No, Él se mantuvo, Él descansaba en Dios. Él no descansaba en el tiempo, Él no descansaba en las circunstancias. Sus ojos no estaban puestos en los hechos, estaban puestos sus ojos en su Padre, ¿sí? En Dios. Por lo tanto, Él no se sentía presionado por los tiempos, no se sentía presionado por ninguna circunstancia, porque Él estaba descansando todo el tiempo en Dios. Y así es como debe ser nuestra vida. Nosotros debemos de estar descansando en Dios, en lo que Él, en quién es Él y no en quién somos nosotros. Esa es la gran diferencia. Cuando yo estaba leyendo esto, oí así como Dios me dijo, y es algo muy simple, pero es algo muy, muy profundo y muy poderoso, porque me dijo, en el descanso hay milagros. En el descanso hay milagros, porque yo empecé a leer todos los milagros que Jesús hacía en el día de ¿qué? De descanso, en el día de reposo. Y Dios me habló y me dijo, Sofía, en el descanso hay milagros. Y yo lo leía y de veras te puedo decir que sentía como que había descubierto América otra vez. Que wow, es verdad, Señor. O sea, en el descanso yo puedo estar viviendo milagros. ¿Y qué es lo contrario? En el afán no va a haber milagros. ¿Por qué? Porque no estoy confiando. ¿Sí? Una persona que no descansa en Dios está confiando en Él mismo. Está confiando en lo que ve, en lo que oye, en lo que siente. ¿Sí? Si tú tienes una enfermedad, tal vez tienes algo en tu piel y tú estás confiando en que dices, no, mira, aquí se siente todavía el bordito. Entonces no estás confiando, no estás descansando en la palabra. En el descanso hay milagros. Así que descanso, chicas, no es pasividad. Descanso no es pasividad. Descanso no es aquí estoy, a ver qué pasa, a ver qué. No. Les voy a explicar un poquito más sobre esto. El descanso no es dejar de pagar recibos. El descanso no es no hacer la comida. El descanso no es dejar de proveer. El descanso no es dejar todo para el último momento. Tú no puedes decir, ay, es que yo bien relax, me espero hasta el último momento. No, eso no es descansar en Dios. ¿Sí? Eso se llama desidia, negligencia, flojera, ¿sí? Eso no es descanso. ¿Y por qué lo desmenuzo tanto? Porque a veces de veras me sorprendo que uno puede enseñar algo y la gente lo capta como le conviene. Ajá. Entonces eso no es descansar. Una persona que descansa en Dios paga a tiempo, es puntual, provee, no corre. ¿Sí? Esa es una persona que descansa. ¿Por qué? Porque tú estás descansando en Dios, no en ti. Cuando tú descansas en Dios, eres puntual, ¿sí? Y no te hablo yo, no te vayas por el lado de hacer las cosas. Esto que yo te hablo es un resultado del descanso, no es al revés. Si yo soy puntual, entonces voy a descansar. No, entiéndelo bien. Cuando tú aprendes a descansar en Dios, comienzas a ver estos resultados. Es lo que produce, ¿sí? No al revés. ¿Por qué? Por lo que te digo, cuando este tema va muy relacionado con la paz. Cuando el enemigo logra robarte la paz o cuando tú misma te robas la paz, ya no puedes descansar en Dios y comienzas a cargar el bulto tú. ¿Cómo corres más ligera? ¿Cómo caminas más ligera? ¿Con bulto o sin bulto? Sin bulto, ¿verdad? Entonces andas ligera, como dijo Jesús, que su yugo era ligero, ¿verdad? Era fácil de llevar.
Cuando tú andas descansando en Cristo, tú vas ligera por el mundo, tú vas ligera en tu día a día porque tú estás descansando y tú vas a ver cómo las cosas van poniéndose cada una en su lugar. Va viendo un resultado de tu descansar en Dios. Descansar en Dios, te lo voy a explicar aún mejor, es descansar de tus obras para reposar en Él. ¿Sí? Descansar en Dios es descansar de tus obras. Dios hizo su obra y luego ¿qué hizo? Descansó. Descansó y Él comenzó a admirar y dijo, ahora sí que fluyan las cosas. Ya les di semilla, ya les di todo lo que necesitan para que la creación tome forma, para que se multiplique. Él descansó de su obra y nosotros descansamos en la obra consumada de Jesús. ¿Sí? En la obra de Cristo ya se cumplieron todas las cosas, ya se cumplió la ley, ya se cumplió todo lo que tú necesitas. Fuimos redimidos de todas las maldiciones. Fuimos redimidos de todo, absolutamente de todo. ¿Sí? Ya tú no tienes que sufrir enfermedad, ya tú no tienes que sufrir condenación, culpabilidad, tú no tienes que sufrir ninguna de esas cosas porque tú ya fuiste redimido, alguien lo pagó por ti. ¿Sí? Ya fue pagado y tú no puedes pagar, o bueno, más bien sí puedes, pero pues qué mensa, perdón por la palabra. Digo, porque pues ¿quién quiere pagar dos veces, verdad? Una sola cosa. Tú no tienes por qué pagar algo que ya fue pagado. ¿O a ustedes les gusta eso? ¿Les gusta ir al súper? ¿Y cuánto fue? No, pues 1,500 pesos. Y luego dices, no, mira, te voy a dar otros 1,500 porque a mí me gusta pagar doble. No, ¿verdad que no? Al contrario, brincarías en una pata si te dicen no es nada. ¡Qué padre! Bueno, esa es la obra consumada de Cristo. No es nada. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada, no tienes que cumplir nada. Ya lo hice yo, dice Jesús. Él ya lo cumplió por nosotros. Es una obra consumada, es una obra terminada, como la obra que hizo Dios en un principio. Terminada, no dijo Dios, ay, hijo, las montañas, no, hombre, el Everest me quedó medio cucho, déjame lo vuelvo a hacer. No, o me faltó un río que nada. Él terminó la obra completa, completísima. No le sobra, no le falta. Descanso, hecho está. Es lo mismo, la obra de Cristo no le falta, no le sobra, hecho está. Nosotros descansamos en lo que Él cumplió. Por lo tanto, en tu vida práctica, tú puedes aplicar esto. Si tú tienes afán, es porque no estás descansando. Si andamos atribuladas, es porque no estamos descansando. No estamos creyendo que ya fue hecho. Y puedes decir, Sofía, pero es que estoy súper endeudada. ¿Cómo que ya fue hecho? Pues a mí el banco me está cobrando. Es un hecho, pero no es la verdad. ¿Sí? Si tú descansas en Dios, esa deuda se va a pagar. Esa deuda se va a pagar, esa deuda va a ser condonada. Algo va a pasar cuando tú descansas en Él. Entonces quiere decir que yo no voy a trabajar. Entonces yo no me voy a esperar a ver ahí algo que pasa. No, tú vas a trabajar, pero tú no vas a descansar en tu trabajo. Vas a descansar en el trabajo de Dios. No sé si me explique. Yo trabajo, pero yo no confío en los 1,500 pesos que yo gano a la semana para pagar esa deuda. Yo confío en que en Cristo está suplido y que algo va a pasar. ¿Sí? Pero en cuanto está en mí, yo voy a hacer, por supuesto, porque yo no soy pasiva. Yo voy a hacer, pero yo no voy a confiar en lo que yo hago. Yo no puedo venir aquí y ponerme en delante de ustedes confiando en que yo tengo una boca y un micrófono. Yo tengo que confiar en Dios. ¿Sí? Ahora que yo soy pastora, perdón que lo diga así, pero todavía me cuesta mucho trabajo. Yo tengo que confiar en Dios, porque hay gente que viene y me pide oración, hay gente que me pide consejo, hay gente que, yo no puedo irme a la cama con todas las cosas por las cuales yo oré, o con todas las cosas que la gente me está platicando que están pasando.
Porque si yo lo hago, entonces yo no estoy descansando en Dios y estoy pensando que yo soy la salvadora y yo no soy la salvadora. Yo no soy Dios, no viene de mí, yo no tengo nada que dar. ¿Sí? Es Cristo, entonces yo tengo que descansar en Él. Y ese es el problema también con muchos cristianos y con muchas iglesias. ¿Sabes que a las iglesias les encanta presumir el trabajo? Ay, somos unas hormiguitas y hacemos esto y hacemos el otro y andamos y andamos y andamos y hacemos actividades y miles de actividades. Y yo no digo que esté mal hacer actividades, pero tú no puedes confiar en tus actividades. Tú no puedes confiar en lo que tú haces. Vamos a Jeremías 9:24. Jeremías 9:24, yo se las voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿Sí? Si de algo he de gloriarme, es de que yo lo conozco, es de que yo tengo una relación con Él. Yo no puedo gloriarme de lo que yo hago, porque el día en que pongo mi confianza en mí misma, ese es el día de mi derrota. ¿Sí? Yo no puedo descansar en lo que yo tengo, porque todo lo que yo tengo, lo que yo veo es incierto. Todo puede fallar, absolutamente. No hay ni una sola cosa en esta tierra que tú digas, esto es 100% efectivo, nunca falla, nada. Todo puede fallar. Un trabajo lo tienes y luego ya no lo tienes. Dinero lo tienes y luego ya no lo tienes. Un esposo lo tienes y luego ya no lo tienes. Hijos los tienes y luego ya no los tienes. ¿Verdad? Entonces no puedo confiar en mis talentos. Yo no puedo gloriarme de un talento, porque el talento lo da Dios. El talento viene de Él. Si nosotros nos gloriamos y hacemos sentir a los demás menos en algo en lo cual se ve que yo estoy sobresaliendo, eso está mal. Eso está mal y no va a haber promoción de parte de Dios. Y esto ya ni sé por qué te lo estoy diciendo. Porque no puede haber, Dios no va a levantar a alguien que se está gloriando, y te hablo del más mínimo talento que tú puedas tener. Si tú te glorías en Él, Dios no te va a usar. Porque la gloria aquí dice, si de algo tú debes de gloriarte es de conocerme. O sea, no podemos gloriarnos de nosotras. Es que yo soy Juan Camané, yo mira, te organizo y yo te hago y yo. Cuidado, qué padre que seas así. O yo soy bien, no, hombre, yo para trabajar, no, a mí ponme el trabajo que quieras. Yo con 1 hora que duerma al día y 23 horas puedo trabajar. Digo, qué bien, Dios te dio ese aguante, pero no viene de ti. O sea, no es tuyo, Dios te lo dio. Es que yo soy bien buena para los números. No, es que yo tengo un gusto, wow. Ah, qué padre, Dios te lo dio. Pero nunca pienses que tú eres más que otros porque tú tienes eso, porque los otros tienen otras cosas que tú no tienes. Y así Dios es como complementa a su iglesia. No podemos presumir de nuestras actividades, no podemos presumir de nuestras obras. Eso no es descansar en Dios. ¿Sí? Descansar en Dios tiene mucho que ver con la humildad, por eso es que les estoy hablando de esto. Descansar en Dios tiene que ver mucho con la humildad. Mira, tú puedes ver a alguien, ¿verdad que es muy difícil ayudarle a alguien que es soberbio? Es muy difícil ayudarle, por ejemplo, a alguien que está cocinando y que tú dices, no, y ay, no, y no quieren que les ayude. Y dices tú, bueno, hay que, porque no tienen la humildad para recibir la ayuda. ¿Sí? Y ahí ya nos noquearon a todas. Y puede ser en otras áreas. Yo trato de pensar en cosas de mujeres. ¿Sí? Puede ser en otras áreas. Entonces, si tú no eres humilde, no puedes descansar. ¿Me explico? Tiene que haber humildad, tienes que reconocer que todo lo que tienes, que todo lo que eres, que todo lo bueno que hay depende de Dios, no de ti.
Cuando tú mantienes esa humildad, entonces te hace dependiente, te hace descansar y te hace pensar, no, en mí no, yo no voy a confiar en mí. No puedo presumir de lo que yo hago porque yo sé que todo depende de la fuente y yo descanso en esa fuente. El día que algo me sale mal, yo descanso en esa fuente. ¿Sí? El día que yo tengo frustración por algún motivo, yo descanso en esa fuente. Yo descanso en Él, en su obra. Yo descanso en lo que Cristo hizo, no en lo que yo. Porque cuando descansamos o confiamos en nuestras propias fuerzas, es cuando nos tropezamos, es cuando nos frustramos, es cuando nos deprimimos, es cuando nos llenamos de soberbia por estar confiadas en nosotras mismas. Así que si de algo vamos a gloriarnos, nos vamos a gloriar del conocimiento que tenemos de nuestro Dios. Si no tuviéramos ese conocimiento, ¿dónde estaríamos? ¿Has pensado en eso? Yo creo que cualquiera que ha llegado a los pies de Cristo piensa, ¿cómo estaría o cómo estaba cuando no lo tenía? Qué horror, ¿verdad? No quieres estar ni medio segundo en esa vida, porque separada de Él hay tristeza. Hay inseguridad. Es terrible vivir así. Entonces, para mantenernos descansadas, tenemos que mantener la humildad. El descanso es andar sin afán, sin estrés, mujeres, sin depender de nuestros esfuerzos. Si nosotros estamos estresadas o andamos afanadas, quiere decir que no estamos descansando. Ese es un indicador. Tú tienes que darte cuenta. A ver, ¿por qué ando afanada? ¿Por qué ando afanada? Porque no estoy descansando en Cristo, no estoy descansando en lo que Él hizo, no estoy descansando en su poder, estoy descansando en el mío. Es como la fábula de la liebre y la tortuga. Esto no es bíblico, pero tiene una moraleja, ¿sí? Y la liebre era soberbia. La liebre, ¿en quién confiaba? En ella, en que ella era rápida. Ella confiaba en ella misma. Dijo, ay, una tortuga, por favor, ¿cómo me va a ganar a mí, verdad? Pues yo soy la rápida del oeste, ahorita llego a la meta. Era orgullosa, soberbia. Y ella sí se durmió en sus laureles. Y la tortuga, paso a paso, se me hace que la tortuga era cristiana. Paso a paso, determinada, sin detenerse, descansó, nunca se apresuró porque no puede. Ay, Dios, haznos tortugas, ¿verdad? Paso a paso, llegó a la meta. Para cuando la liebre se dio cuenta, se despertó, ¿qué entró en la liebre? Afán, ansiedad, corrió y ya no alcanzó. Ganó la tortuga. ¿Sabes que la tortuga es de los animales más longevos del mundo? Llega a vivir hasta 255 años. Por eso les digo, señoras, no tortugas. Tener una conchota en la cual nos podamos meter, ¿verdad? Y descansar ahí. El andar a un ritmo es indicador de un descanso. En cualquier momento en que tú te sales de ese ritmo, estás dejando de descansar. La gracia, que es lo que hizo Jesús, te lleva a vivir en un ritmo, ¿sí? Como la música, que no puedes salirte de ese ritmo. En cualquier momento en que tú te sales de ese ritmo, quiere decir que estás confiando en tus esfuerzos, estás cayendo de la gracia, no estás confiando, no estás descansando. Descansar, vuelvo a lo mismo, descansar es confiar en Dios, es descansar de tus obras. O sea, el hecho de que tú estés descansando es que tú descansas de tus obras para confiar en la obra de Él. ¿Sí me explico? ¿Está claro? Ese descanso es quitar tu mirada de ti mismo, como la tortuga. La tortuga se mantuvo en ese ritmo y llegó a la meta. Y la otra por soberbia, pues le fue como fue. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4, del 10 al 11. El 10 y el 11 dice,
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ven cómo ahí se dice lo que yo les estaba explicando. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, refiriéndose al reposo ¿de quién? De Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, refiriéndose a las obras ¿de quién? De nosotros, ¿verdad? El que ha reposado en su obra, está reposando de sus obras, dice, como Dios de las suyas. Y si tú tienes la Biblia donde te pone ahí la referencia o el versículo paralelo, viene Génesis 2:2, que fue lo que yo te leí. O sea, ahí está haciendo referencia que así como Dios descansó de las suyas, así como cuando hizo la creación, te lo está explicando claramente. El que descansa en su obra es porque va a reposar de sus obras tal y como Dios lo hizo. ¿Sí? Tal y como Dios lo hizo. El hecho de que Dios haya reposado, haz de cuenta como es como un pintor que pinta un cuadro, lo termina, se sienta y lo contempla. Está descansando en su obra. Así tú descansas y tú estás contemplando todo el tiempo, tienes frente a ti la obra consumada de Cristo. Si son deudas, dices, en Cristo está terminado. Si es problema en tu matrimonio, dices, en Cristo está resuelto. Si es problema con tus hijos, dices, en Cristo hay promesas. Para cada cosa que tú necesitas, hay una promesa de la cual tú te puedes agarrar y descansar en esa promesa. Bueno, entonces ya no hay que ser como la liebre burlona, confiada en su habilidad. Hay que confiar en Cristo. La fe produce descanso. Vamos a Hebreos 4. Ahí mismo estábamos en Hebreos 4 y les voy a leer el versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, refiriéndose al pueblo de Israel. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Me encanta porque ellos oyeron, el pueblo de Israel ya había escuchado sobre la salvación. Ya Dios les había anunciado, desde el principio se está anunciando un Salvador. Eso no es del Nuevo Testamento, desde Génesis se anunció que iba a haber un Salvador. Pero ellos no lo acompañaron ¿de qué? De fe. No creyeron en ese anuncio, por lo cual no tuvieron descanso y por lo cual no pudieron entrar a la tierra prometida. Ustedes saben que todos aquellos que fueron sacados de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida, salvo Josué y Caleb, porque fueron los únicos que creyeron. Cuando enviaron a los 2 espías vaya la redundancia, a espiar la tierra, todos regresaron, de los 12, 10 regresaron asustados. Dijeron, no vamos a poder con ellos, están bien grandotes, sin nombre y bastante prosperidad ahí, no vamos a poder con ellos. Y Josué y Caleb dijeron, si el Señor dice que esa tierra es nuestra, es nuestra. ¿En quién confiaron ellos? En Dios, y fueron los únicos. Todos tuvieron que morir en el desierto, solamente las nuevas generaciones, los que nacieron en el desierto, porque ya tenían otra. Y Josué y Caleb, qué padre ser como Josué y Caleb, entrar a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Vamos a leer Deuteronomio 6, 10 y 11. Deuteronomio 6, 10 al 11. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies. En la tierra prometida todo estaba hecho. Ellos no se habían esforzado en lograr nada. Nada, les está diciendo, ahí va a haber todo lo que tú necesitas, pero tú no hiciste nada.
Y nuestra tierra prometida es la obra terminada de Cristo. Nosotros no hicimos nada. Entramos a esa tierra prometida por fe y descansamos en esa obra terminada por fe. Yo, Sofía, no hice nada, no tiene nada que ver conmigo. Es descansar en eso que Dios ya suplió por medio de nuestro Señor Jesús y que a Él le costó. Porque la gente dice, ay, pero así de fácil, así gratis, así de fácil. Para Jesús no fue fácil. Para nosotros sí, pero para Él no fue. O sea, no es que no haya precio, es que sí hubo uno, pero lo pagó Él. Cuando tú entiendes eso, porque la gente critica y dice, ay, sí, después de que anduvieron, hicieron y el mocha orejas ahora se hizo cristiano y Jesús pagó por el mocha orejas, como pagó por tus pecados también. ¿O te crees más bueno que el mocha orejas? Muchos sí. Y la autojustificación es lo que no te permite recibir. Cuando tú tiendes a creer que tú eres justo por lo que tú haces, entonces ahí no puedes recibir esa tierra prometida. Porque la tierra prometida se recibe a través de la fe. Es cierto que hay niveles de consecuencias en el pecado, pero el pecado imperdonable, el pecado con el que Dios no podría, es el rechazar a Jesús. Ese es el único pecado. Todos los demás fueron pagados en la cruz y ese no se puede, porque pues si no hay fe, ¿cómo Dios te lo va a imponer? Tú tienes que creer, ¿sí? Pero es lo único que te separa de Dios, el no creer. Todo lo demás, todos los pecados fueron pagados por Jesús, ¿sí? Así que esa es nuestra tierra prometida. Descansamos como Josué y Caleb. Pero es que se ve así. Y Josué y Caleb dijeron, pero Dios dijo. Y si Dios dijo, yo no voy por lo que veo. O sea, aunque haya gigantes, aunque haya gente muy grande, aunque se vea imposible, yo no ando por lo que veo. No andamos por vista, andamos por fe. Ese es el descanso. Descansar en esa obra terminada, y así es como entramos a la tierra prometida y obtenemos todas esas cosas que nosotros no edificamos, que no nos costaron. ¿Verdad que suena tan hermoso? Es verdad, eso es verdad. Y cuando tú aprendes a vivir bajo ese descanso, comienzas a ver y comienzas a tener resultados milagrosos. Porque quitas tu mano y dejas de confiar en ti y solamente andas porque Dios tiene un propósito contigo y tú andas cumpliendo ese propósito como Jesús lo hizo, pero descansado en Dios. Y si se presenta una circunstancia contraria, tú dices, bueno, yo descanso en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor, y me mantengo en eso por fe. Me mantengo en que tú eres bueno, me mantengo en que tu palabra no falla y comienzas a ver la solución de las cosas. Y el afán y el estrés se vuelve algo raro, se comienza a convertir en algo raro para ti. Sí. Eso de lo que yo les hablo es la gracia. La gracia es lo que no hacemos, es lo que hizo Jesús. Sí. Dejemos de confiar, mujeres, en nuestros propios esfuerzos. A las mujeres nos fascina alardear, porque Dios nos dio una capacidad de hacer muchas cosas y aún lo usamos en contra del hombre, ¿sí? Y lo usamos en contra de nuestros hijos y decimos, yo soy la única y hago todo el tiempo confiada en lo que tú haces y todo el tiempo buscando la gloria. Y con el esposo también, todo el tiempo buscando la gloria. Yo hice, y mira, nada. Esa no es una actitud de descanso. Cuando tú aprendes a descansar en Dios, tú haces las cosas porque las tienes que hacer en amor. No las estás usando para apantallar, no las estás usando para mostrarle. Tú en tu vida, tú no tienes que mostrarle nada a nadie. Tú no tienes por qué inventarte testimonios.
Tú no tienes por qué andar presumiendo como en las iglesias de Apocalipsis que Dios les dice, pues sí trabajas bastante, pero pues ya me perdiste. ¿Dónde quedó nuestra relación? La vida cristiana no es andar arreglando el mundo en tus fuerzas. La vida cristiana es reflejar a Cristo. Es que la gente lo vea a Él, no que te vea a ti. Si tú estás muy interesada en que la gente te vea a ti, entonces no has entendido el evangelio. Tú tienes que apuntar a Cristo y no es que tú lo hagas de manera religiosa que todos los días andes, gloria a Dios, aleluya, amén, mira, Cristo es grande, wow, gloria a Dios, 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 Dios. No, eso no me refiero a eso. Sino que tu vida sin predicar muestra que tú estás descansando en Cristo. ¿Sí? Porque al mundo le urge el descanso. ¿Se fijan cómo les urge el descanso? Ahora desde pequeñitos se les presiona, se les empuja a la competencia, a tener más, a ser el mejor, el más inteligente, el mejor deportista, el mejor esto, el mejor aquello, el mejor. Y la gente vive estresada. La gente vive tomando medicamentos para dormir. Eso es ser drogadicto. Si tú estás dependiendo de una droga, eres drogadicto. Digo, porque a veces se espantan con los drogadictos y todos los días toman pastillas para dormir. Es lo mismo. No puedes tú. Necesitas algo que te relaje. Eso no es descansar en Dios. Y escúcheme, no lo digo para condenar ni para hacerte sentir culpable, sino para que abramos los ojos y para que se muestre en esta mañana que es Cristo, que al que necesitamos es a Jesús, que tenemos que aprender a descansar en Él, a confiar en su obra. Y esto es de menos a más. Cada día tú lo vas practicando y en cosas pequeñas, en cosas pequeñitas. Si no tienes algo en tu alacena, si no te salió bien la comida, si tu hijo llega con una mala calificación, si tu esposo te enlodó la sala, en todas esas cosas aprendemos a descansar en Dios, a confiar en Él, y así es como Él nos va subiendo y nos va subiendo. Ajá. Bueno, pues hasta aquí llega el tema del descanso, que de verdad yo espero que en sus corazones lo hayan recibido, porque es muy importante. Es muy importante. Mujeres, cero estrés. Díganle adiós al estrés. Díganle adiós. Mira, ya se están despidiendo, muy bien. Adiós al estrés, adiós al afán. Siempre acuérdense de María y de Marta. Yo siempre las tengo presentes. Y ya nada más empiezo a acelerar el paso y digo, ya no de Marta, Marta. Sofía, mejor siéntate a los pies de Jesús. Recibe, y no quiere decir que literalmente yo me voy a sentar, porque no puedo vivir sentada a los pies de Jesús, sino que yo esté recibiendo. En mi corazón, yo esté recibiendo de Jesús y deje de estar confiando en mí, porque cuando confías en ti, te pasa lo que a Marta. Mira, Señor, ella no hace nada, dile que me ayude. Esa es la clásica de la que anda en sus esfuerzos, queriendo que vean todo lo que ella hace. ¿Y a quién reprendió Jesús? A Marta. Dijo, Marta, Marta, afana y turbada. No dijo, oye, sí, María, tú aplastadota aquí, levántate. No, eso lo dicen ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a dejar que Dios, que el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones.